Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, www.radionacional.com.uy por internet, en Facebook, estamos ahora mismo, nuestra cuenta es En Dónde Estamos, también por Twitter, @ En Dónde Estamos, Instagram, En Dónde Estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá En Dónde Estamos. Por nuestro canal YouTube subimos todo este material que emitimos ahora en vivo, lo subimos editado columna a columna. Así que si vas para YouTube te vas a encontrar con todo el material editado. No estamos saliendo en vivo por YouTube, estamos saliendo en vivo por Facebook, en donde estamos, también por la web de nuestra organización Libertas, que es libertas.uy, libertas.uy. Ay, 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 lo de la estructura administrativa, financiera del Estado uruguayo todavía deja mucho que desear, mucho que desear. El tema ANCAP, ¿no? Todo lo que ha pasado en estos días, con esa huelga, con parar la refinería. Después del año 73, primera vez que se para la refinería de ANCAP, nos damos ese lujo, paró la mecha de ANCAP, con las pérdidas que todo ello conlleva, reestructurar esa planta, que al apagarse se rompieron un montón de cosas, hornos de altas temperaturas, son reactores de alta temperatura. No se previó en ese paro una guardia, no hubo el mínimo sentido común de hacer una guardia que mantuviera a la planta en funcionamiento. Se le achacan también a la dirección de ANCAP, a los dirigentes, digamos, de ANCAP, las autoridades de ANCAP, que no previeron ese tema. Bueno, estos paros por lo general son muy sobre la hora, son, en cuanto al régimen de huelga en sí, el sistema, la metodología, son violentos porque ocurren prácticamente en horas, dejan totalmente expuesta inclusive a la dirección de una empresa pública. Se dan ese lujo, estos señores que hace décadas que trabajan con muy buen presupuesto, muy buen presupuesto. Me refiero a los que están sindicalizados y dicen defender los intereses nacionales y después hacen campaña en pos de ANCAP, ANCAP es de todos, y es toda una mentira, ¿no? Acá estoy viendo balances, por ejemplo, publicados en la diaria. Esta nota es del 24 de marzo del 2021, simplemente para que tengamos una idea de cómo opera ANCAP y dónde están los gastos, también los sobrecostos de los que se habla. Mirá, el balance anual daba que en el 2020 habían pérdidas, evidentemente. La empresa obtuvo ganancias operativas por 34 millones de dólares, pero tuvo una pérdida financiera de 71 millones de dólares. ANCAP publicó un martes a la noche, en aquel entonces, en su web, el balance del ejercicio 2020, que culminó con un saldo negativo en 12 millones de dólares. El resultado se explica por las pérdidas financieras de 71 millones de dólares que sufrió a causa del aumento del dólar. En Uruguay el dólar creció un 13,4% en el curso del 2020 y hacia el 2021 se ha estabilizado. Bueno, cerca de 5 pesos, ¿no? Y esto, bueno, contando todo el grupo ANCAP, porque ANCAP no solo es la planta de refinería de combustible, ANCAP es un grupo ya económico montado sobre una ingeniería económica financiera que a mi criterio es muy tramposa, porque el capital inicial es el capital de todos los uruguayos, son capitales públicos, entonces se hace una transferencia de dinero, es decir, de volúmenes de dinero, para montar empresas llamadas satélites o subsidiarias de ANCAP, que si no me equivoco son 11 empresas, pero que asumen el formato de sociedades anónimas, se supone que cotizan en bolsa, que realizan operaciones financieras y evidentemente tienen una estructura administrativa de empresa, como si fuera una empresa privada, es decir, con sus CEOs empresariales, directores, con sus gerentes por distintas divisiones de la empresa, es decir, una infraestructura presupuestal enorme que pagamos todos los uruguayos. Estamos hablando de gente que está con salario de 400.000 pesos por mes y más. ¿Por qué? Porque son directores de la empresa, son gerentes, son jefes de secciones, subjefes de secciones. Es decir, imagínate toda la estructura jerárquica, administrativa, laboral que tiene una empresa. Y eso con el dinero público, con el dinero de todos nosotros. Bueno, ¿el argumento cuál es? El argumento es que para determinadas operaciones
comerciales, es mejor ir por esa vía y no por la burocratización de una empresa estatal. Y dentro de esas actividades, ¿cuáles estaban? Bueno, por ejemplo, la distribución de combustible. Entonces, ¿se hace necesario para todos los uruguayos que se transforme ANCAP en una empresa como si fuera una empresa privada, con el formato de sociedad anónima en Duxa, por ejemplo, distribución precisamente de los combustibles? Esa empresa de distribución de combustibles funciona como una empresa privada, pero es con dineros públicos. ¿Por qué no directamente ir a empresas privadas que provengan directamente de capitales iniciales privados, con inversiones privadas, que no nos afecten el dinero público? Gran pregunta, ¿verdad? Y así, si vas recorriendo las empresas subsidiarias, tienen que ver con eso. Pues bien, ese paquete de empresas es lo que genera las pérdidas y genera la necesidad de subsidios. Y por otra parte, ANCAP compra su insumo principal, el petróleo, en dólares. Y el dólar subió. Es decir, se hace más caro entonces el petróleo respecto a nuestro dinero, el peso uruguayo. Pero ¿qué sucede? El consumidor del combustible ya refinado, los que andan en auto, en camionetas, en camiones, las empresas que necesitan combustible, compran en pesos, no en dólares. Entonces surge esa permanente ascensión del valor, del precio del combustible, que también presiona al alza y presiona a la inflación. Porque si vos subís un insumo tan importante como la energía del combustible, que moviliza todas las cadenas económicas del país, va a subir también los costos de producción y los costos del consumo. Por lo tanto, el proceso inflacionario es difícil de contenerlo, de sostenerlo y manejarlo en un rango meta. De ahí que este gobierno había planteado privatizar aspectos claves de ANCAP. Y ahora viene, por ejemplo, la privatización de la fabricación del Portland, otra empresa que da pérdidas dentro del grupo de ANCAP. También había planteado el gobierno privatizar la producción y a su vez la importación de combustible, apelar a la importación ya del combustible ya hecho, ya refinado, que incluso nos sale un poco más barato. Está el argumento que se planteó desde el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que quizá perdamos autonomía o soberanía, digamos, energética. Y hay una cuota aparte de razón. ¿eh? Entonces, ¿por qué no buscar un esquema más completo, una ecuación más completa? Por ejemplo, que se inviertan directamente a través de empresas privadas que instalen refinerías o una que venga y compita con ANCAP, por ejemplo, y modernizar la refinería de ANCAP. Entonces, producir un combustible de mayor calidad, con mejor octanaje, pero a su vez que se vea obligado a competir con una empresa privada y a su vez que se vean obligadas ambas empresas, pública y la privada, con la importación del combustible. Bueno, todo eso parece que está vedado, que está prohibido hablarlo desde el sindicalismo uruguayo, que evidentemente pone todas las barricadas, empieza a minar el territorio, todos los territorios, el territorio directamente laboral, las plantas donde se trabaja, el territorio social, de la opinión social, rápidamente prende todo eso en una prensa absolutamente anodina y omisa a este tipo de análisis y de profundización de un proyecto de país que necesitamos urgente todos los uruguayos, especialmente las nuevas generaciones, las que ya nacieron y las que vendrán, porque así un país no puede funcionar. Este mamotreto paquidérmico de Estado que vive subsidiando, que nos hace trabajar a todos. Algunos invierten sus capitales para subsidiar a toda esta gran clase burocrática instalada en el Estado como una gran clase parasitaria. Sería el país, si renaciera, si resucitara Frédéric Bastiat y se diera una vuelta por el Uruguay, yo creo que sería uno de los países que más odiaría el gran pensador económico del liberalismo clásico, que tanta vigencia tiene aún hoy cuando lo vas leyendo. Porque Bastiat consideraba que era una actividad esencialmente superflua, improductiva por excelencia, y a su vez óbice o enemigo del mercado inversor, el impuesto.
la actividad impositiva que el Estado va trazando, va desarrollando. Bastiat consideraba que el Estado debe desarrollar una política impositiva y financiera, pero tiene que estar muy ajustada a necesidades realmente vitales para el Estado y que rindan, digamos, en beneficio de la población. Si vos tenés un Estado que te cobra impuestos, pero después te brinda una educación pública de excelencia, si vos tenés un Estado o un gobierno municipal que te cobra impuestos y no los cobra mal, pero después vos tenés una excelente vialidad, un excelente estado de las calles, de los caminos, de la iluminación, de las veredas, si vos tenés excelentes señalizaciones, si vos tenés una ciudad realmente limpia, aireada, protegida, incluso en todo lo que hace a su patrimonio edilicio, cuidado, remozado, bueno, está rindiendo en beneficio. Si vos tenés un Estado que te cobra impuestos, pero te brinda una excelente salud pública, bueno, entonces vale la pena porque hay una inversión. Y especialmente en un país como el nuestro, tan chiquito, que perfectamente podría, a imagen y semejanza de pequeños grandes países europeos, países escandinavos, prácticamente darnos, permitirnos un excelente sistema de educación pública a nivel de las etapas primaria y secundaria, inclusive universitaria, lo mismo que la salud pública, con excelentes servicios, tanto en salud como en educación, y que a su vez eso se transforme en menos costo social. Porque muchas familias, clases medias ahí apenas tambaleando en el borderline, clases trabajadoras, con papás y mamás, inclusive con títulos universitarios o con tecnicaturas terciarias y con antigüedad de trabajo ya. Estoy hablando de familias con papás y mamás de 40 y pico de años, 50 años, con hijos chicos que envían a la escuela y que no tienen la posibilidad siquiera entre los dos de cubrir o apenas llegan a cubrir la canasta básica familiar. Y esas familias hacen el enorme esfuerzo desgastante de enviar a sus niños a un colegio privado, porque por supuesto como buenos papás los quieren proteger, porque la educación pública es un desastre y deteriora y perjudica a esos niños, a esas infancias, las perjudica. Hoy estamos en un mundo que exige ya inexorablemente que la educación primaria sea bilingüe, que tenga un componente docente altamente calificado. Ayer observaba, por ejemplo, en el acto en donde se recibieron 500 maestras y que, bueno, Robert Silva, director de la ANEP, decía que se tiene que ir hacia la mayor calificación de los docentes, se tiene que ir al rango universitario, a darle categoría universitaria a esos docentes tanto de primaria como de secundaria. Y sí, bienvenida la idea de Robert Silva y que se implemente ya, pero hay muchas más cosas para arreglar, hay muchas más cosas. Hay generaciones tomadas por una hegemonía cultural y esa hegemonía cultural marxista pervierte la calidad universal de la enseñanza, pervierte esa universalidad necesaria en la formación de las humanidades, en la formación de las distintas disciplinas curriculares, en la formación de valores. Porque es desde ahí que podemos construir una sociedad y que podemos visualizar qué rumbo tenemos, hacia dónde vamos. Es el para qué. Tiene que estar claro el propósito. Es con propósito que el ser humano crece. Es con ese camino a seguir que los seres humanos montamos entonces expectativas, desarrollamos esa ansiedad positiva por crear, por invertir, por educarnos, porque sabemos que vamos hacia. Pero en este país no se sabe bien hacia dónde aún, porque está en un híbrido, está en una ambigüedad entre una incipiente, digamos, maniobra hacia el sendero republicano y democrático con esta coalición de gobierno, pero que también está en ciertas áreas tomada y cooptada por esa hegemonía neomarxista progresivista. Y por otro lado tenemos una estructura de Estado que en lo público está tomada por una izquierda militante dentro de toda la administración pública del Estado. Y por otro lado también vemos una educación pública que está tomada por esa izquierda dirigencial, sindicalista, sindicalizada, también militante de las ideologías marxistas. Y esos son los pedagogos, los docentes de las nuevas generaciones, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Ahí está el corazón del tema. Eso es lo medular. Si no cambia el Estado de rumbo en ese sentido,
En definitiva, tomar el gobierno o ganarlo es más un golpe de efecto coyuntural o circunstancial que la ascensión al gobierno o la asunción del gobierno del Estado por el peso decantado de un convencimiento colectivo que quiere ir por el rumbo republicano, democrático, liberal, según lo consigna nuestra Constitución. Esto que acabamos de hablar con Eduardo Beña tiene mucho que ver con esto también. Tiene muchísimo que ver. Hay mucha cosa a reformar realmente. Apareció la LUC, que plantea muchas reformas necesarias. Y mirá cómo estamos, rumbo a un pernicioso, estancador, permitime la palabra, trancador, como si fuera aquellos viejos backs del fútbol uruguayo, que va y te parte al medio todo un proceso para ir a un referéndum por 135 artículos y planteando una falsa antinomia, porque en definitiva cuando vas leyendo el mensaje de la oposición izquierda marxista organizada, PIT-CNT-FA, yo le llamo así, PIT-CNT-FA, bueno, es velada o menos veladamente una propuesta más hacia el socialismo, una propuesta más hacia la economía planificada y hacia el Estado ausente donde tiene que estar bien presente, en la seguridad pública, por ejemplo, en la enseñanza, por ejemplo, en nuestras finanzas, por ejemplo. Ahí plantean un Estado ausente o un Estado impositivo. Inclusión financiera obligatoria, entonces. Enseñanza cooptada por los sindicatos, entonces, que gobiernen los sindicatos de izquierda en la enseñanza, por ejemplo. Y en la seguridad pública le quitamos todas las nuevas atribuciones operativas para que funcione mejor la policía, que es un grado incipiente de cambio recién. Pero vamos para atrás de nuevo. Bueno, todo eso es lo que está en juego hoy en este país, retardadamente, retardando la necesidad de avanzar. Ese es el gran problema de esta hegemonía cultural marxista, porque atrasa a los pueblos, atrasa a los países bajo el argumento constante de una propaganda mitificadora que apela a la emoción, apela a lo emocional, no a lo racional. Y lo emocional siempre está enraizado en la posibilidad de ir hacia una emancipación de clase, la clase trabajadora, pobrecita, tan esclavizada por las oligarquías o la burguesía. Y cabe la pregunta que hace un rato hizo el licenciado Benia, ¿cuál es hoy la oligarquía? ¿Cuál es la burguesía hoy? ¿Es la vieja burguesía? ¿Las viejas oligarquías? Parecería que no, ¿verdad? Hoy hay una nueva oligarquía y una nueva burguesía. Si vos querés traducir burguesía por clase media, y hoy tenés una burguesía estatal, una burguesía estatal y paraestatal creada durante 15 años o fortalecida y desarrollada durante 15 años, porque ya existía antes, pero muy desarrollada durante 15 años de Frente Amplio. Entonces, ¿y la oligarquía? Y la oligarquía son los relevantes, las relevantes figuras, personajes, llamo yo, no personalidades, o personajes políticos encumbrados de la izquierda nacional que tiene el poder político y tuvo el poder del Estado durante 15 años y hoy sustenta también el poder de gobierno en la capital del país, en otro departamento importantísimo como Canelones y en otro departamento importantísimo como Salto, pero que a su vez nos gobernaron durante 15 años a nivel nacional y tienen el poder cultural, lo tienen. Bueno, ahí está la oligarquía nacional. Las nuevas familias, los nuevos apellidos, los nuevos prebendarios, los nuevos privilegiados de los recursos del Estado, es decir, de los recursos de los dineros públicos que todos nosotros aportamos día a día, mes a mes, trabajando, invirtiendo, levantándonos temprano, pagando todos los impuestos, pagando todas las tarifas, estando al día. Claro que hay que cambiar y hay que seguir cambiando. Pero con la pandemia de por medio, con una LUC que viene a hacer una cantidad de cambios y a su vez este trancazo de un referéndum, de lo otro ni hablamos. De lo otro ni hablamos. Sistema sindical, cambiarlo urgentemente. Por ejemplo, este sistema de prebendas a legisladores, lo mismo. Yo voy a plantear una utopía que la voy a volver a plantear. Imagínate un país donde los legisladores
no puedan estar más de 2 periodos legislativos, por ejemplo, y que sea una tarea realmente de servicio público, por ejemplo. Nos vamos por el día de hoy, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabes para qué? Para saber, y sí, en dónde estamos. Chau.